Hey, tú ahí, que todavía crees que el mundo premia la bondad y la honestidad, detén todo lo que estás haciendo ahora mismo. Si quieres sobrevivir y prosperar en un mundo donde los débiles son devorados, dale like a este video de inmediato y suscríbete al canal para no perderte las próximas lecciones, que cambiarán tu visión del poder. Vamos a sumergirnos en las sombras eternas enseñadas por Maquiavelo, porque lo que viene a continuación puede ser incómodo, pero es la verdad que pocos se atreven a enfrentar. El poder no castiga a los despiadados, los recompensa. Observa el mundo con atención. Aquellos que ascienden más rápido nunca son los que juegan limpio. Ellos sonríen, dan la mano, pero por debajo calculan cada paso. Tratan la bondad como un disfraz perfecto. Hablan de principios mientras afilan sus cuchillos en silencio. Y tú, te enseñaron a pelear con reglas, a creer que la justicia te hace honorable. Pero la justicia es un collar. Te mantiene predecible. Mientras otros menos talentosos, menos merecedores, te adelantan porque no cargan ese peso. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Escribió para hombres rodeados de enemigos que no podían permitirse dudar. Les enseñó a torcer la lealtad, a convertir la virtud en arma, a ganar sin pedir perdón. Esas lecciones no han envejecido. Son eternas. No se trata de ser cruel por gusto, sino de supervivencia. De nunca dejar que la moralidad ajena decida tu destino. El mundo respeta resultados, nada más. Deja de preguntar qué es justo y empieza a cuestionar qué funciona. Porque si no tomas lo que es tuyo, alguien más débil pero más audaz lo hará. Te condicionaron a creer que la fuerza reside en la equidad, que la decencia será premiada al final. Pero la historia cuenta un relato más frío. Todo imperio, toda dinastía, toda corporación dominante hoy fue construida no sobre juego limpio, sino sobre ventajas tomadas sin piedad. Piensa en el antiguo Imperio Romano. Julio César no conquistó el poder siguiendo normas. Cruzó el Rubicón, desafiando al Senado, y tomó Roma por la fuerza, moldeando el destino de millones. O mira el mundo moderno. Amancio Ortega, fundador de Inditex, no dudó en aplastar competidores con estrategias agresivas y expansiones rápidas. No pidió permiso. Actuó, y hoy su empresa domina el comercio global. El poder no es un debate civilizado, es una guerra feroz, donde solo sobreviven los dispuestos a hacer lo que otros no harían. El mundo no premia la virtud, premia el apalancamiento. Y el apalancamiento rara vez se gana siendo amable. Piensa en las personas que te superan en la vida. No siempre son más inteligentes, fuertes o disciplinadas, pero poseen una cualidad que tú dudas en cultivar: la voluntad de romper lazos, actuar sin titubeos, priorizar resultados sobre reputación. Mientras tú te detienes preguntándote si algo es correcto, ellas ya han movido sus fichas. Y cuando el polvo se asienta, nadie recuerda quién jugó limpio. Solo quien ganó. Maquiavelo advirtió a príncipes a no depender de la bondad ajena. Los hombres son impulsados por el miedo, la codicia y la ambición, escribió en El Príncipe. Incluso los que parecen nobles se sirven a sí mismos primero. Si ignoras esto, serás traicionado una y otra vez. La impiedad no es crueldad ciega, es disciplina, claridad. Significa hacer lo necesario sin ahogarte en culpa o duda. Un gobernante que rechaza la impiedad no es misericordioso, es débil. Y la debilidad en el poder es un crimen que otros castigarán. El primer paso es aceptar una verdad brutal: la equidad. Es un mito creado para mantenerte obediente. Mira cualquier entorno laboral, gobierno o campo de batalla. Los honestos y generosos llegan a la cima. O son usados, descartados y olvidados, mientras los fríos y decisivos tallan el poder. Deja de engañarte. Deja de creer que el mundo te respetará por seguir reglas que ni siquiera escribiste. Si quieres ser libre, comandar en lugar de servir. Suéltate de la creencia infantil de que la gente te tratará como tú los tratas. No lo harán. Cuando dejes de esperar equidad, dejarás de sorprenderte con traiciones. Deja de desperdiciar energía en indignación y empieza a prepararte. Esa es la primera arma de los despiadados: entender la realidad como es, sin ilusiones, sin sentimentalismo.
No confundas esto con volverte un villano. No necesitas ser abiertamente cruel. De hecho, el poder más efectivo es silencioso, invisible. No anuncias impiedad. Simplemente actúas mientras otros dudan. Eliges movimientos decisivos sobre debates morales interminables. Aprendes cuándo atacar y cuándo sonreír, ocultando la hoja. De ahora en adelante, cambia tu pregunta. Deja de indagar. ¿Cómo ganar quedándome bueno? Y pregunta, ¿cómo ganar? Punto. La moralidad es un lujo para quien ya tiene el poder. Para los demás es una jaula. Maquiavelo afirmó, es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Pero entendía que el miedo no significa terror abierto. Significa respeto. Significa que nadie duda de tu voluntad de hacer lo necesario. Esto es lo que la impiedad crea, no caos, sino autoridad. La historia está llena de cadáveres de hombres que intentaron ser buenos. Creían que la decencia los protegería. Asumían que, si no herían a nadie, nadie los heriría. Pero el mundo no opera en equilibrio moral. Opera en poder, y el poder atrae audacia, no bondad. Mira alrededor. Las personas que avanzan más rápido rara vez son las más puras. Son las que se mueven sin titubeos, que rechazan pedir permiso, que actúan como si fueran inevitables. Ese es el gran secreto del poder. La gente cree en lo que parece cierto. Hasta las mentiras se convierten en verdades cuando se dicen con autoridad. Hasta la debilidad parece fuerza cuando se carga con confianza suficiente. Maquiavelo advirtió a líderes a no depender de su reputación de bondad. Una reputación de bondad atrae predadores. Saben que dudarás antes de contraatacar. Saben que temes parecer cruel. Esa duda es fatal. Los despiadados no ganan por ser más inteligentes o fuertes. Ganan porque no pausan. Mientras tú evalúas opciones, ellos agarran oportunidades. Mientras te preocupas por ser amado, ellos se enfocan en ser obedecidos. Considera a Hernán Cortés, el conquistador que Maquiavelo podría admirar. Su poder no se construyó en equidad, se erigió en audacia calculada. Eliminó rivales no abiertamente sino con precisión. Escenificó actos de justicia tan severos que nadie osó traicionarlo 2 veces. Y aún así, para el pueblo parecía un liberador. No veían el cuchillo detrás de la sonrisa, solo veían que entregaba resultados. Ese es el paradoxo de la impiedad. Cuando se ejecuta correctamente, no parece impiedad, parece fuerza, parece liderazgo. La gente anhela orden y seguirá al hombre que la proporciona. No importa cuántas gargantas cortó para ello. Pero la audacia sola no basta. La agresión sin foco brilla y se apaga. Maquiavelo enseñó que la impiedad es deliberada. Elige objetivos con cuidado. Sabe cuándo atacar y, igual de importante, cuándo detenerse. No buscas destruir a todos, buscas asegurar que nadie pueda destruirte. Pregúntate, en tu vida ahora, ¿quién se beneficia de tu duda? ¿Quién avanza mientras tú te quedas quieto? Paralizado por la pregunta, ¿qué pensarán los demás? Esas personas entienden el juego. Están dispuestas a usar tu conciencia contra ti. Puedes seguir siendo víctima de ellas o entrar en la arena en tus términos. Esto no significa ser cruel por placer. Significa rechazar dejar nociones antiguas de equidad que te impidan tomar lo que mereces. No confundas con arrogancia. La verdadera impiedad no es ruidosa. No anuncia intenciones. Se mueve como una sombra quieta, precisa, invisible hasta que es demasiado tarde. Cuando la gente se da cuenta de lo sucedido, ya estás fuera de su alcance. La lección es clara. Deja de actuar bondad esperando recompensa. El mundo no da puntos por esfuerzo. Sigue al hombre que decide sin parpadear. Habla con certeza, actúa con velocidad y nunca te disculpes por tu ambición. Cuando los otros sientan que estás dispuesto a hacer lo que ellos no harán, dejarán de competir y empezarán a temerte. Maquiavelo entendió que es más seguro ser temido que amado, no porque el miedo sea mejor en sí, sino porque mantiene a tus enemigos honestos. Un hombre que te teme no puede traicionarte sin temblar. Uno que solo te ama se volverá contra ti cuando el amor se vuelva inconveniente.
Así se consolida el poder, no por la bondad, sino por el respeto. Y el respeto nace de la audacia, no de la bondad. Hay una ilusión peligrosa en intentar ser infinitamente justo, bondadoso, perdonador. Te hace parecer noble, sí, pero también predecible, débil y fácil de atacar. En el juego del poder, la duda es sangre en el agua y los tiburones circulan. Maquiavelo advirtió que la crueldad, cuando se usa bien, no es vicio, sino necesidad. La clave no es ser salvaje todo el tiempo, es ser preciso. El hombre débil ataca ciegamente, castigando a todos en explosiones de ira. El poderoso es paciente, espera, observa y elige el momento. Cuando finalmente actúa, su golpe es tan afilado, tan absoluto, que nadie osa desafiarlo de nuevo. Crueldad estratégica no es violencia infinita, es violencia concentrada. Un solo golpe decisivo que elimina la amenaza permanentemente. La historia está llena de líderes que fallaron por intentar apaciguar enemigos en vez de destruirlos. Perdonaban oponentes que volvían más fuertes. Castigaban en dosis pequeñas, creando resentimiento sin miedo. Eran misericordiosos en el momento equivocado e impiedosos cuando ya era tarde. La misericordia es admirable, pero solo cuando estás en control total. De lo contrario, es un convite a la traición. Cuando alguien te desafía directamente, no respondas con medias tintas. No hieras a tu enemigo. Elimínalo. Un rival que sobrevive a tu golpe se vuelve amargo, paciente y determinado a verte caer. Mejor cerrar el asunto de forma decisiva y crear un ejemplo tan fuerte que los otros piensen 2 veces antes de probarte. La apariencia de resolución fría protege más que 1000 sonrisas amigables. Pero la crueldad debe ser inteligente, nunca emocional. Si castigas por ira, cometes errores. Si atacas por miedo, revelas debilidad. Crueldad estratégica no es sobre furia, es sobre control. Actúas no porque estés abrumado, sino porque calculaste que este movimiento brutal previene 10 problemas futuros. En tu vida cotidiana esto se aplica de formas sutiles. Corta lazos tóxicos completamente, en vez de tolerarlos en dosis pequeñas. Despide al empleado que te socava abiertamente, en vez de dar advertencias infinitas. Termina una traición tan shady que nadie ose repetirla. Una ruptura limpia envía un mensaje más claro que docenas de retaliaciones mezquinas. Cuando los otros vean que eres capaz de actuar decisivamente, de ser frío cuando es necesario, te tratarán con cautela. Tu reputación hará la mayor parte del trabajo. La gente pensará 2 veces antes de cruzar a alguien que no teme acciones duras. Irónicamente, eso significa que usarás crueldad menos veces. Como una espada desenvainada, tu mera presencia mantiene la paz. Los mayores gobernantes de la historia no fueron los que nunca usaron crueldad. Fueron los que la usaron una vez, en el momento justo, de la forma correcta, y luego reinaron en calma relativa porque nadie quería provocarlos de nuevo. Entendían que el poder exige tanto un guante de terciopelo como un puño de hierro. Pero el puño debe ser real, no simbólico. En tu búsqueda de fuerza, deja de intentar ganar aprobación con equidad infinita. Las masas no respetan verdaderamente a los que son siempre gentiles. Respetan a los fuertes lo suficiente para imponer su voluntad. Tu tarea no es ser amado, es ser temido lo bastante para que el amor sea opcional. Ataca raramente, ataca fuerte. Y cuando ataques, hazlo tan completamente que el enemigo no pueda levantarse de nuevo. Esto no es brutalidad por sí sola, es disciplina, eficiencia y supervivencia. La misericordia tiene su lugar, pero solo cuando no te cuesta nada. El poder no vive solo en lo que haces, vive en lo que los otros creen sobre lo que haces. Reyes cayeron no por debilidad, sino por dejar que enemigos escribieran la historia de su debilidad primero. Las masas rara vez ven la verdad. Ven la versión de la verdad contada más alto, más temprano y repetida sin contestación. Por eso los operadores verdaderos no solo actúan, narran sus acciones antes que cualquier otro. Hacen que la traición parezca lealtad, la conquista parezca defensa, la ambición parezca deber. Los tímidos creen que las acciones hablan por sí. No lo hacen. Las acciones son mudas hasta que las palabras les dan significado.
Aplasta a un rival sin enmarcar correctamente y parecerás un tirano. Enmárcalo como justicia necesaria, y la multitud aplaudirá mientras tu enemigo sangra. Piensa en cómo gobernantes históricos escenificaron sus virtudes. Alejandro Magno exhibió generosidad mientras saqueaba imperios. En el mundo actual, políticos como Nicolás Maduro moldean narrativas de defensa nacional para justificar control territorial, transformando agresión en protección patriótica. Al moldear la narrativa, hacen que su poder parezca natural, hasta justo. Cuando el poder parece inevitable, la resistencia muere antes de empezar. Un maquiavélico entiende que la narrativa es armadura. Protege mientras haces movimientos que otros llamarían inmorales. Las mentiras son armas burdas. Las narrativas son elegantes. Doblan percepciones tan shady que hasta la verdad parece falsa. En vez de negar esquemas, ahógalos en una historia mayor. La gente cree en lo que halaga sus esperanzas y miedos. Dales un guión y lo leerán en voz alta por ti. Ese control no se logra gritando más fuerte. Es plantando la historia temprano, susurrando en los oídos correctos y dejándola esparcirse como si naciera de la multitud. La narrativa más peligrosa es la que parece sin autor. Si no pueden rastrearla hasta ti, no pueden combatirla. Enemigos intentarán exponerte. Déjalos. Si moldeaste bien la historia, sus advertencias sonarán paranoicas, desequilibradas. No destruyes acusaciones con contraargumentos. Las destruyes con ridículo y duda. Transforma su verdad en broma, y se atragantarán con su propia furia. No solo controla cómo te ven, controla cómo ven a tus enemigos. Hazlos parecer imprudentes antes de que actúen, avaros antes de que tomen, crueles antes de que levanten el dedo. Entonces, cuando finalmente se muevan contra ti, el mundo asentirá. Lo sabíamos todo el tiempo. Sus acciones confirmarán tu historia, no la de ellos. En este juego, toda acción debe tener una sombra, una historia elaborada con cuidado adjunta antes de soltarla. Si dejas espacio para que otros definan tus movimientos, ya perdiste la mitad de la batalla. Recuerda, el poder no se toma una vez, se mantiene diariamente por la percepción. Puedes aplastar a un rival, pero si dejas que la historia te pinte como peligroso para todos, unirás enemigos contra ti. Elabora la narrativa para que tu ascenso parezca inevitable y tus enemigos parezcan suicidas por resistir. Hazlos temer el juicio de la multitud más que tu hoja. Cuando domines la narrativa, puedes incluso retroceder sin parecer débil. Puedes perder terreno y convencer al mundo de que era parte del plan. Puedes traicionar aliados y tenerlos agradeciéndote por la lección. Puedes hacer cualquier cosa, siempre que decidas el significado antes que cualquier otro. El poder no pertenece al que hace el movimiento, pertenece al que decide el costo de ese movimiento. La mayoría de los hombres lucha por controlar acciones. ¿Quién hace qué? ¿Quién dice qué? ¿Quién va a dónde? Pero los verdaderamente despiadados controlan el después. Se sientan en las sombras, moldeando penalidades, recompensas y narrativas que siguen. Cuando domines consecuencias, no necesitarás más ladrar órdenes o exigir lealtad. La gente temerá cruzarte porque aprendió que el costo es insoportable. Piensa en cómo gobernantes históricos gobernaban, no previniendo rebeliones, sino haciéndolas impensables. Maquiavelo escribió que el miedo es más confiable que el amor porque depende de castigo, y el castigo depende de ti. Si puedes decidir si el ataque de un enemigo lo arruina o lo eleva, ya ganaste. Si puedes decidir si la traición de un amigo lleva al perdón o a la destrucción pública, detienes autoridad absoluta. Los débiles juegan en la superficie, pelean batalla por batalla, desesperados por controlar eventos en el momento. Los poderosos no se preocupan por el golpe en sí. Ya planean lo que pasa después de que el polvo se asiente. No se inquietan por el cuchillo. Planean si el apuñalador termina como héroe o criminal ahorcado. Para dominar el juego, construye un sistema donde todo regrese a ti. Si alguien te ayuda, debe ver recompensas fluir solo por ti. Si alguien te hiere, debe ver consecuencias tan severas que nadie intente de nuevo.
Nunca externalices castigos al azar o caos. Nunca dejes que otro escriba el fin de tus conflictos. Sea una reputación arruinada, una fortuna perdida o exilio silencioso. Asegúrate de que el acto final siempre tenga tu firma. Mira imperios como Roma. No solo aplastaban enemigos en el campo, salaban sus tierras, borraban sus nombres, reescribían la historia para que apenas existieran. El castigo no era un momento de dolor, sino una lección permanente grabada en piedra. Así debes pensar, no en términos de victorias o derrotas, sino en moldear la memoria de lo que pasa cuando alguien te opone. Para ello, mantén distancia emocional. Nunca reacciones impulsivamente. Un tonto contraataca en ira, haciendo el costo de cruzar lo impredecible y, por tanto, ignorable. Un maquiavélico calcula, espera, castiga de forma que no solo destruya al enemigo, sino instruya a todos los que miran. Una consecuencia bien elegida puede prevenir 10 traiciones futuras. Esto requiere preparación. Construye apalancamiento en silencio, secretos, deudas, obligaciones. Diseña relaciones para que otros dependan de tu favor, no de principios abstractos de lealtad. Entonces, cuando alguien salga de la línea, no necesitas gritar o amenazar. Simplemente decide su destino con precisión fría. Tal vez los dejes retorcerse en incertidumbre por meses. Tal vez les quites todo en un solo golpe. El punto no es crueldad por sí, es orden. Tú decides qué comportamiento sobrevive y cuál muere. Cuando la gente aprenda que controlas consecuencias, dejan de preocuparse si estás en lo cierto o equivocado. Simplemente se apartan de tu camino. El poder deja de ser debate y se convierte en hecho de la naturaleza. Así como nadie discute con la gravedad, nadie discute con un hombre que hace el costo de la desobediencia. Es demasiado alto para soportar. En cada movimiento tuyo pregunta, si esta persona me resiste, ¿puedo decidir qué le pasa? Si no, aún juegas el juego superficial. Si sí, has alcanzado el juego profundo. El nivel donde los príncipes de Maquiavelo reinaban sin alzar la voz. Controlar consecuencias no es sobre parecer despiadado. Es sobre asegurar en silencio que toda carretera lleve de vuelta a ti. Y solo tú decides si termina en recompensa o ruina. Ejemplos actuales abundan. Piensa en Bernard Arnault, que no duda en adquirir competidores o litigar contra críticos, moldeando narrativas en medios para que sus acciones parezcan visionarias, no vengativas. O en política, líderes como Andrés Manuel, López Obrador controlan consecuencias con discursos y reformas, haciendo oposición no solo riesgosa, sino impensable. Históricos, Francisco Pizarro no solo vencía batallas, reescribía la narrativa de sus conquistas como misiones divinas, manteniendo lealtad incluso en adversidad. Controlaba el después, transformando pérdidas en mitos de perseverancia. Consejo práctico, empieza pequeño. En el trabajo, si un colega te sabotea, no confrontes impulsivamente. Recopila evidencias. Siembra dudas sobre él entre aliados, y cuando actúes, hazlo de forma que su salida parezca inevitable y justa. Así, no solo eliminas la amenaza, enseñas a los otros el costo de cruzarte. En relaciones, corta a quien drena tu energía sin segundas oportunidades. No expliques. Actúa y deja que la narrativa se esparza. No tolera deslealtad. Con el tiempo, la gente se alineará por miedo y respeto, no por afecto forzado. Maquiavelo nos enseña que el poder es una danza entre apariencia y realidad. Mantén la fachada de virtud, sonríe, sé generoso públicamente, pero por debajo, calcula cada consecuencia. Como dijo, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver pero poco sentir. Usa esto, haz que tus acciones parezcan benevolentes, incluso cuando despiadadas. Por ejemplo, al despedir a alguien, enmárcalo como oportunidad de crecimiento para el equipo, no como castigo. Así, mantienes el orden sin ensuciarte las manos visiblemente. Otro ejemplo antiguo, Isabel la Católica, reina de España, no sobrevivió por fe o diplomacia pura. Eliminó rivales con exilios y alianzas calculadas, narrándose como protectora divina para el pueblo. Actual,
Indra Nooyi construyó un imperio en PepsiCo no solo con carisma, sino cortando asociaciones malas sin dudar, moldeando su imagen como empoderadora mientras domina los bastidores. Consejo: cultiva aliados que dependan de ti. Da favores, pero registra deudas. Cuando necesiten pagar, úsalo para reforzar tu control. Si traicionan, la consecuencia debe ser pública lo suficiente para disuadir a otros, pero privada lo bastante para no exponer tu mano. Piensa en cómo corporaciones como Alibaba punen filtraciones, no con furia abierta, sino con despidos silenciosos y procesos que arruinan carreras, creando una cultura de miedo disfrazada de integridad. Eso es maquiavélico puro. Controla las consecuencias para mantener la lealtad sin esfuerzo constante. Expandiendo en negociaciones, nunca reveles debilidades. Maquiavelo aconsejó: nunca dejes que otros sepan tus pensamientos. Fingir debilidad para atraer ataques, luego contraatacar con fuerza preparada. Ejemplo actual: en fusiones empresariales, como la de Telefónica con rivales. El CEO narra como sinergia innovadora, pero por debajo aplasta competencia, controlando el mercado de telecomunicaciones. Histórico: Atila el Huno no solo conquistaba, destruía aldeas rebeldes completamente, pero perdonaba a las que se rendían, moldeando narrativas de clemencia selectiva. Así, ciudades siguientes se rendían sin pelea, ahorrando recursos. Consejo para ti: en tu carrera identifica rivales potenciales temprano. Construye dossiers mentales de sus debilidades. Cuando ataquen, úsalos para voltear el juego, narrando tu defensa como protección del grupo. Así no solo ganas, consolidas poder. Más profundo, el poder requiere aislamiento emocional. Maquiavelo advirtió contra amistades verdaderas en la cima, pues nublan el juicio. Mantén aliados cerca, pero nunca demasiado confiados. Ejemplo: Jack Ma en Alibaba despidió amigos cuando necesario, priorizando la empresa. Resultado: innovación despiadada que lo hizo ícono. Actual: Sundar Pichai en Google enfrenta escándalos, pero controla narrativas con anuncios públicos mientras refuerza vigilancia interna, castigando filtradores severamente. Consejo: practica el desapego. Diariamente pregunta: ¿esta decisión beneficia mi poder o solo mi emoción? Corta lo que no sirve sin remordimiento. Como Maquiavelo, el fin justifica los medios. Expandiendo el tema de la narrativa, en tiempos de redes sociales, controla el feed. Publica victorias como humildes, pero subraya fortalezas. Si atacado, responde con contranarrativas sutiles, usando influencers para esparcir dudas sobre el atacante. Ejemplo antiguo: Catalina la Grande de Rusia. Escribió autobiografías moldeando su imagen como iluminada, mientras aplastaba rebeliones con castigos ejemplares. Actual: artistas como Shakira usan canciones para narrar traiciones como victimización, volteando opinión pública contra exparejas, ganando poder cultural. Consejo: crea tu historia personal. Defínete como visionario implacable, antes que otros te etiqueten cruel. Comparte relatos de superación que oculten movimientos oscuros. Finalmente, integra todo: impiedad, narrativa, consecuencias. Conviértete en el arquitecto de tu destino, no víctima de moral ajena. Maquiavelo nos legó herramientas para esto, e ignorarlas es condenarte a la mediocridad. Si estás listo para dejar de jugar limpio y abrazar estas lecciones sombrías, dale like a este video ahora. Deja un comentario con lo que más te impactó, quizás. ¡Estoy listo para ser temido! Y suscríbete al canal para más contenidos que revelan las verdades ocultas del poder. Porque el mundo no se está volviendo más suave. Y si no aprendes a ser despiadado, alguien despiadado aprenderá a controlarte. No te pierdas el próximo video. Suscríbete ya.